Buenas con todos. En esta ocasión vamos a empezar con el webinar de econometría de datos de panel con aplicaciones en RStudio. Entonces, para ello vamos a aplicar un poquito la teoría de lo que son los datos de panel. Entonces, ¿qué son los datos de panel? Es cuando se dispone de una cantidad de bases de datos, tanto de sección cruzada de individuos, y cada individuo también o variable individual se observa su comportamiento en el tiempo. Entonces se llaman en individuos y datos longitudinales. Por ejemplo, el comportamiento de 30 empresas de automotrices en el mundo. Esos serían los 30 individuos, ¿no? Y sus determinantes de sus rentabilidades entre los años 1980 y 2020, data trimestral, por ejemplo, ¿no? O data semestral. Entonces estoy cruzando dos tipos de datos, los datos en el tiempo y los datos a través de individuos, que son, en este caso, los individuos son las industrias automotrices, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que trata de estudiar la metodología de data panel. Entonces, un conjunto de datos de panel consta de una serie temporal para cada miembro, para cada unidad de análisis. También se le llama corte transversal, ¿no? O sea, cada miembro, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de familias de una determinada localidad son una muestra de 300 familias, por ejemplo. Entonces esos serían los miembros a los cuales se les va a estudiar sus determinantes socioeconómicos. Pero esta muestra se realiza cada trimestre, estas encuestas. Entonces entre los años 2010 y 2014 tendría 14 por 4 sería 56 datos, ¿no? Entonces 56 datos por cada individuo, ¿no? Por cada individuo y por cada variable asociada a cada individuo. Características de datos de los datos de panel. Con los datos de panel se exige la repetición de las mismas unidades en el tiempo. Los conjuntos de datos, en particular de los individuos, bueno, hay varias definiciones, voy a tratar de centrarme en algunas. Básicamente sabemos no obstante que difícilmente podemos informar de todos los determinantes, que sobre todo cuando hablamos del comportamiento de agentes, el riesgo de que el fenómeno en estudio dependa de variables no observables es alto. Y ponemos una base de datos del panel en lugar de indagar determinada agente. Acá está hablando de variables no observables, ¿no? Porque hay un tema importante aquí, que es que la idea del panel es poder capturar factores que no se pueden observar. Por ejemplo, que influye en el salario de un individuo en 1990, también influirá en el mismo individuo en 1991. Ese factor inobservable puede ser las capacidades o habilidades. Entonces, esa es más o menos la idea de los datos de panel, captar esos cambios, ¿no?, en las capacidades o habilidades de las cuales yo no tengo data en sí, ¿no? Data para poder hacer. Entonces, los factores no observables pueden ser capturados
los modelos de datos de panel, poder, sobre todo eso, ¿no? Esos, en el caso de industrias o de empresas. Eh, entonces, antes de pasar aquí, quiero que planteemos cómo es un panel. En forma matricial. En forma matricial sería así. Este es el vector de la variable dependiente de un panel que tiene y uno, o sea, para el individuo y uno, para el individuo y tiene de datos en el tiempo. Entonces, esto es solamente para el individuo y. Entonces podría tener un y que compone cada individuo. Y cada individuo es esto de acá. Entonces hay t por 1. Entonces esto es n, n, nt, o sea, ¿no? Porque acá hay cada uno tiene un vector columna de tamaño t, que es la variable de temporada. Y como son n individuos, en total hay un vector de columna de n por t, por ejemplo, 30 individuos, y entre los meses, y 30 individuos y 30 meses. Entonces, cada individuo, su variable temporal su muestra temporal es de 30 y n es igual a 30, entonces sería 30 por 30, entonces este vector estaría compuesto por 900 datos, ¿no? Pero están apilados en forma ordenada, ¿no? Primer individuo, segundo individuo, tercer individuo. Aquí tenemos el caso de la variable, de las variables explicativas, ¿no? Y, y más o menos la idea es parecida. Tenemos la variable explicativa relacionada al individuo y, el conjunto de variables explicativas relacionadas al individuo y, que sería, supongamos que son k variables explicativas. Entonces tendría 1, 2, hasta k menos 1, k, ¿no? Pero para el periodo 1 hasta el periodo t, que por ejemplo puede ser hasta 30 meses. Entonces tenemos una matriz de 30 por, supongamos que k es 10, de 30 por 10 variables explicativas, periodo de la muestra 30. Pero asimismo podemos construir una matriz X, ¿no? Que sería compuesto por el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, hasta el individuo n. Entonces también, ¿no? Tendríamos una muestra de tamaño n por t, sería, como siendo la lógica, tendríamos 30 individuos y 30 meses. Entonces serían 900 filas y 10 columnas, ¿no? Porque son 10 variables explicativas. Entonces el modelo apilado queda de esta forma. Entonces tenemos un vector beta, que es el vector que va a acompañar a este modelo, que es beta 1, beta 2, beta k, que son k. En este caso nosotros estamos diciendo que son 10 variables explicativas, ¿no? Ahora, en base a lo notado, podemos afirmar que la metodología de datos de panel lo que hace es utilizar procedimientos adecuados para el manejo de las observaciones con una dimensión de sección cruzada grande, con el objeto de estimar modelos econométricos que incluyan entre las variables explicativas los efectos individuales no observables. Luego tenemos algunas ventajas, ¿no? De los datos de panel.
que podríamos hablar que algo este es importante, por ejemplo, evita el sesgo de agregación con los datos macroeconómicos. Se dispone de un gran número de datos, lo que le da mayor riqueza y aumento en los grados de libertad. Eh, en general es posible observar estimaciones consistentes, ¿no? Consistencia quiere decir que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, aumenta la probabilidad de que los coeficientes estimados sean sesgados y con varianza mínima, ¿no? Y por lo tanto que su probabilidad en el límite sea su probabilidad en el límite de ser la verdadera uh, el verdadero coeficiente o parámetro tiende a 1. Y bueno, siguiendo con hay varias características. Por ejemplo, permite al investigador una mayor flexibilidad para modelizar los comportamientos de los individuos. Desventajas: sesgo de heterogeneidad. Muchos paneles de datos provienen de procesos muy complicados que exigen el comportamiento diario. O sea, que hay un problema de que, ¿no?, que la data es muy heterogénea. Sesgo de selección. Otra fuente de sesgo que se encuentra con frecuencia en los datos de corte transversal y de datos de panel es que la muestra puede no haber sido extraída de manera de un muestreo aleatorio, ¿no? Eso sucede muy a menudo en las encuestas nacionales y hogares, ¿no? Por ejemplo, lo que realizan en el caso de Perú, el INEGI, la encuesta nacional de hogares, se realiza trimestralmente. Entonces, claro que hay toda una metodología para que la muestra sea lo más aleatoria posible y sea la más representativa posible, ¿no? Y toda la metodología de muestreo, desgaste muestral, no aleatoriedad de las observaciones. Bueno, o sea, los problemas que poseen los datos de corte transversal pueden ser trasladados a problemas en los datos de panel, ¿no? Y los problemas que tienen los datos de series temporales también son problemas que tienen los modelos de datos de panel. Acá hay un error, sería acá falta el signo igual, ¿ya? J y T, entonces sería para un individuo, la ecuación de datos de panel sería esta que está acá, ¿no? Ahí habría que poner el signo de igualdad. Ahora, ¿qué sucede? Que así como los individuos varían en el tiempo y a través y a través de ellos mismos, o sea, I denota corte transversal y T denota tiempo, podría ser un modelo más sofisticado de datos de panel, donde el coeficiente también varía para cada individuo y para cada momento del tiempo. Esto implicaría perder muchos grados de libertad, ¿no? Por lo general se estila o bien correr un modelo donde los betas varían en el tiempo o donde los betas varían a través de individuos, o un modelo mucho más simple que el beta no varía ni a través de individuos ni a través del tiempo, ¿no? Entonces es más o menos lo que tenemos. El supuesto estándar es que BIT es constante para todo IT. Este es el supuesto estándar, ¿no? Aunque ahora con todos los paquetes econométricos que se trabajan, ya se pueden estimar lo que formalmente los libros especializados de econometría de datos de panel, la parte matricial es bastante dura por ese tema, ¿no? Hay que explicar bastantes propiedades matriciales con productos de Kronecker y la parte matricial con aplicaciones a teoría de probabilidades, ¿no? Y entonces
se vuelve bastante dura la parte teórica, por su complejidad, ¿no? De trabajar con modelos eh, eh, tan densos en términos matriciales. Acá tenemos el modelo en general, que se llama eh, el modelo de variables SAMIS, que lo que se hace es crear una matriz D que tenga eh, un, estos comportamientos, ¿no? Sea por por cada variable su primera fila sea una columna de unos y las demás sean ceros, ¿no? Y así hasta llegar aquí, hasta el final. Entonces lo que tengo es una matriz D es el producto de la matriz, es un producto de Kronecker, ¿no? De la matriz de identidad por una matriz de unos, que en este caso esta matriz de unos es de dimensión temporal, acá puse R, no, es I de T, entonces esto no, o sea, sería por ejemplo si tuviéramos vamos a hacer un ejemplo pequeño para entenderlo, más o menos sería así. Supongamos que tenemos una matriz de identidad de 4×4. Acá tendríamos la matriz 1, y los demás serían ceros, ¿no? Acá 0 por aquí y 0 por aquí. Acá igual, ¿no? Ya, entonces aquí también me falta completar. Claro, vamos a olvidarnos por el momento de cómo transformarlo en una matriz a esto, pero vamos a decirle que esto de acá es la matriz la matriz de identidad. Entonces acá tenemos la matriz de identidad de orden n, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer crecer ese. Ahí está. Esta es la matriz de orden n por n. Y tenemos un vector de unos que el Grini lo denota por i, que no hay que confundirlo con las unidades de sección cruzada. Entonces, algunos lo denotan por 1 de n. ¿Ya? Entonces, ese i, para no confundirlo con la notación de sección cruzada, puede ser así. ¿Ya? Entonces, eso vamos a trabajarlo también vamos a trabajarlo con 4 datos.
Entonces tenemos estos datos, ¿no? Y hasta entonces la matriz es de D1 y en este caso sería I de T, ¿no? Ya, entonces tenemos eso. Y acá ponemos, como son cuatro datos, sería uno, 2, 3, 4. Vamos a centrarlo y vamos a ponerle otro color. Y vamos a regresar esto para seguir con la lógica del libro como IDT. Ya está. Entonces lo que se hace es eh, él por él forman el primer vector, ¿no? O sea, es producto de Kronecker. Si me voy por aquí, es un producto, es un producto de Kronecker, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? La lógica. Eh, cada elemento, cada elemento de la matriz, cada elemento o sea, cada él, uno por él, ¿no? O sea, quedaría así. Uno, ¿no? Por, después, el segundo elemento sería, ¿no? Cero, y así. Entonces, por ejemplo, esto por esto nos da esta primera, ¿no? Lo que pasa es que debería seguir de 1 hasta el total del tamaño de muestra T, ¿no? Que puede ser 30, 50, 60. Y los demás son ceros. Y después para el segundo sería así, ¿no? El segundo sería, sí, agarras uno, ¿no? Uno por uno y eso sería esto de acá, ¿no? O sea, 0, 0, 0, 0, que corresponde al primer individuo y ahí empieza el segundo y así. Y al final tienes la matriz D. Entonces, dicho eso, lo que se hace es armar una modificación del modelo de datos de panel donde trato de captar los efectos individuales con la matriz de transformación de dummies, que es D. Entonces acá lo que varía va a variar el intercepto y los coeficientes son fijos y término eh, no, el término aleatorio acá lo tenemos. Entonces a este modelo se le llama modelo de estimadores con dummies. Ok,
Entonces lo que tenemos aquí es, eh, tendremos que hablar sobre el estimador Between, el estimador int within. Ya, en la siguiente sesión vamos a conversar sobre ese tema. Quedamos por el momento ahí y nos vemos en la sesión número 2 de este primer webinar.